misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a viernes de la semana, viernes de la octava de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy y dar una pequeña reflexión sobre las mismas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente,
pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, junto con el sumo sacerdote más, y con Caifás, Alejandro y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo del cielo no se ha dado a los hombres otro hombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117 nos dice lo siguiente: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro le dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Y les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque un río distaban de tierra más que unos 200 codos. Remolcando la red con los peces, al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces, grandes 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía que era el Señor.
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo al pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, es muy importante, bueno, es importante, toda la escritura es importante, pero es la reflexión la que nos vamos a profundizar en estas mismas escrituras. La primera lectura, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12, nos dice muy claramente cuando que los escribas, los fariseos, ponían trabas, aún seguían poniendo trabas para que no enseñaran, para que no sanaran, para que no cumplieran la palabra de Dios. Y ellos sabían perfectamente, porque incluso habían pagado a los soldados romanos que estaban custodiando el Santo Sepulcro, y para que no dijeran nada. Y ellos sabían perfectamente todo que en verdad era. Y ellos habían incluso dicho que es mejor que muera una persona que no todo el pueblo de Israel. Entonces ellos mismos ellos tenían que darse cuenta perfectamente, todos los fariseos, los escribas y fariseos, que era el Hijo de Dios. Y además, cuando dio el último suspiro en la cruz, partió todo el templo, lo rompió, y ellos lloraron en el templo, porque se había destruido el templo. Y ellos se dieron cuenta que él había dicho que voy a destruir este templo, pero no se dieron cuenta de lo que era la otra parte. Lo construirán a los 3 días, que es lo volverá a reconstruir a los 3 días. ¿Con qué? Con su resurrección. Entonces estamos hablando que el verdadero templo de Dios está en nosotros mismos, en la resurrección, porque nosotros morimos con Cristo en la cruz, y con nosotros resucitamos con Cristo, resucitamos a la vida eterna con Cristo. Nuestro cuerpo es templo de Dios, no es el templo, cuestión física en Jerusalén, no. Nuestro templo es el templo de Dios. Es importante eso, comprenderlo. Pero los escribas y los fariseos seguían sin entenderlo. Entonces fue cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: jefes de pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo nos interrogáis? Hoy, para averiguar qué poder ha curado ese hombre, quede bien claro. Se lo dice a todos, señalándolos, quede bien claro. A todos y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Que vosotros crucificasteis, los escribas y fariseos. Que vosotros crucificasteis. Persona que puso Dios al custodio del templo en Jerusalén y servir como ejemplo, pero ellos no servían como ejemplo. El verdadero pastor sirve con su ejemplo, ayuda al necesitado, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste a la persona que está desnuda, pone su gran túnica. Por eso es importante. Y además el apóstol Pedro les dice muy claramente:
Dios, por este hombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros y que se ha convertido en la piedra angular. La piedra angular, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos entender por que se ha convertido en la piedra angular? La piedra que en el templo de Jerusalén la desecharon, la apartaron los ingenieros, los escribas y fariseos del pueblo de Israel. El pueblo seguidor de Cristo, al poner en Pedro, por eso está Pedro, al poner en Pedro sobre tu piedra, sobre tu roca edificaré mi iglesia. Y esa iglesia nadie podrá destruirla. La que la mantiene unida, fortalecida, es la piedra angular. Los arcos, lo que se denominan en arquitectura, los arcos giran así. Entonces, la piedra que mantiene el arco unido, pues si no las piedras se caerían, es la última piedra que está en la parte superior, que mantiene toda la estructura en pie. Ese es nuestro Señor. Es el que nos mantiene unidos, nos mantiene en pie, nos mantiene firmes en el amor del Padre. Es importante eso. Es entenderlo siempre. No podemos avanzar si no nos reconocemos todos hermanos e hijos de Dios. En el Salmo lo vuelve a reiterar. La piedra que se echaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Es la piedra angular de la nueva iglesia. La diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La diferencia. La piedra que desecharon en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, que aún dicho por todos los profetas, incluso por Moisés, desecharon los escribas y fariseos de todo el pueblo de Israel. Ahora es la piedra que nos mantiene a nosotros y a partir del Nuevo Testamento unidos, firmes en el amor de Dios. Debemos seguir así siempre, siempre. En el Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, nos dice muy claramente también cuando Jesucristo desaparece cuando iban a pescar y a la vuelta no encontraban pescado. Se dice, muchachos, ¿tenéis pescado? No lo reconocieron, desde lejos no lo reconocieron. Y cuando echan las redes a la derecha donde les había indicado que tenían que echarla, aparecen gran cantidad de peces por todos lados. Entonces es cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor. Pedro se ata la túnica a la cintura y se echa al mar, hacia la orilla, a buscar al Señor. Y es importante cuando es el amor, la necesidad de la presencia de Dios. El Señor todavía no había partido pues a los cielos, todavía no es la Asunción. Les va apareciendo muchas veces, aún a muchas personas les aparecerá muchísimas veces. 40 días están estipulados que en esos 40 días para la Asunción del Señor. En esa Asunción del Señor es cuando les aparece en todos esos días a muchas personas por Israel, incluso los apóstoles, y no menos a nuestra Madre Santísima, lógico. Esta era la tercera vez en este hecho concreto que se le había aparecido a los apóstoles.
que es la tercera vez que se le habían aparecido a los apóstoles, y aún así no se daban cuenta. Pero ellos se daban, porque ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Al no recibir el Espíritu Santo, todavía no estaban plenos. Pero el Señor les estaba, en ese tiempo los prepara para la recepción del Espíritu Santo. Sabéis que yo me tengo que ir a la derecha del Padre, pero os mandaré el acólito, al Espíritu Santo, para que os ilumine en estas enseñanzas. Pero para que venga tengo que irme yo, para que Él venga. Es importante. Y desde entonces el Espíritu Santo sigue estando por todos nosotros. Siempre el Espíritu Santo está en nosotros, porque lo recibimos a través del bautismo. Nos marcan con el Espíritu Santo como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, únicos y verdaderos hijos de Dios. Y es ahí cuando en la segunda venida del Señor, cuando se prevé, se habla en muchas profecías de un segundo Pentecostés. Ahí es cuando nosotros, hijos de Dios, que habemos recibido el Espíritu Santo, veremos perfectamente nos veremos perfectamente como Dios nos ve. Bueno, hermanos, no hay mucho más que decir sino orar en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y gracias a Dios que este año, por ejemplo aquí en donde estoy yo, en España, en la zona de Pontevedra, Galicia, arzobispado de Santiago de Compostela, pues no tenemos procesiones y tal, pero tenemos liturgia, tenemos misas. No es como el año pasado, que estaba todo cerrado, no podíamos hacer nada. Y solamente evangelizábamos por las redes. Pero hoy, bueno, pues es poquito a poquito se llega al montano, como os digo yo muchas veces. Y es factible que siempre con la oración, con el amor al Padre, con el amor al Hijo, con el amor al Espíritu Santo y el amor, lógicamente, a nuestra Madre Santísima, podamos llevar un camino fortalecido, un camino fuerte, vigoroso, hacia la casa del Padre. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.